Bae Shapa, Peina ku Arape Nene Penuje, na Nyanere Biapo, Jepiwa, Nyane San Herawa, Guarani, Nyane, como Ajeva PM, Pujo esa son, Radio Libre 1200 AM Rupive. Eva IPTI Tembiapo, como acá Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o Paraguay Tuisacuella Bebé, a Amboete Tanupi, Miñane en Dua Pemuana. Rombo yo ayo ape maitei horibeba ya sabe te arane poramba yepeba onyondibepa este treimba yepi waisa yawere kohina que to hanwaisa nyamasa ye kwaka hope cueva bei nyahenduta pura genia nemba eva mi pura hei pona beba yawere koago nyanetame imabe onyamasa iba cueja mi pues jugué varias jeguabe Serera David Galeano Olivera Aimeta Benendibeco Arao Pucu Cuella Bebé. Hoy es el sábado 18 de noviembre de 2017. Le damos nuestra cordial bienvenida a nuestro programa semanal Guaraní Ñañeñe por Radio Libre 1200 AM. Todos los sábados de 6:30 a 7:30 de la mañana. Decía que es una programación que lleva adelante el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con el valioso apoyo y en este caso extraordinario para nosotros porque Radio Libre se constituye en un espacio de promoción y de difusión del guaraní, de nuestra lengua, de nuestra cultura y de la cultura popular del Paraguay. Para el Ateneo siempre es un motivo de satisfacción recordar y reconocer este espacio a los directores de la radio, al doctor Benjamín Fernández Bogado, la señora Lisa Bogado, y también esta mañana estamos empezando nuestro trabajo con la ayuda de Ana y de Milva, que son nuestras compañeras acá de la radio. También un saludo cordial a ellas y vamos a desarrollar una serie de temas que siempre son de interés, no solamente para los que habitualmente nos dedicamos al tema guaraní, sino que para todas las personas que siempre tienen la intención de aumentar su capacidad de conocimiento, sobre todo en cuestiones culturales y más específicamente en lo que refiere a la lengua guaraní. A la gente que quiera contactar con nosotros, pueden llamarnos a los teléfonos de la radio 509087, 509088 y 509089 o también pueden escribir al WhatsApp de la radio al 0972 439642. También pueden sintonizarnos, pueden escucharnos en internet en el sitio de la radio que es www.radiolibre.com.py. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. Poten arabo, bojapipa, poten arabo y. Pisa, veo que tú peña muñe pinuco, tembia poco árabe gua. Coaco árabe oremando a semilla hija, Caraí, Víctor, Román y Fran Martínez, Anguinú, y Maite vive, oye, puita soa, y Guaranira, Cupape, y Arambote, Curicueje, apenas go vive con Guaraní, Ñe Asai vive, Román Majea, Bichupe, Getabe, Apame, un boticuri, Poa Puipa, Are, 80 años. Apea Betemba, Eroje Saramoa, Román Bae Guasúa, Roipota Cointe Gesai, Teipi Aruri, Tomba Apoye Pide Guaysa. Dentro de las actividades que esta semana, que llega a su fin, llamaron la atención de los que habitualmente nos dedicamos a la promoción del guaraní, a la difusión del guaraní, estuvo la recordación de los 10 años de haberse creado el sitio de Wikipedia en guaraní. Wikipedia guaraní con el nombre de Wikipetá. Pepe teni tenda o iba ñandutipe, además guripe me ñandutina internet, pepe ikatupe ikue, ahí iban a Wikipetá, recorta I-K-I-P-E-T-A, antiwágina.
Hapepe Ikatutapique, Hape Yuhu, Paisa Guamarandu, Oñembo Hasaba, Guarani M. Pepe Oikeva, Oikoaba en Guaraní, Oinjauere, Tendape a Guaraní, me meteo hoy. Es un sitio totalmente en guaraní y por consiguiente la gente que quiera entrar y obtener información básicamente tiene que conocer guaraní. Para nosotros particularmente es un orgullo muy grande, particularmente digo por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pues hace 10 años hemos ayudado a crear este importante espacio que universalmente es conocido por todos y utilizado por mucha gente, sobre todo por la gente que estudia en las escuelas, colegios, universidades, en fin, en general por todos. Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande del mundo y yo suelo mencionarles que en un estudio que hizo la UNESCO se mencionó la cantidad de 6.000 lenguas en el mundo, 6.000. Y cualquiera que pueda ingresar a Wikipedia va a encontrar que apenas, si se puede decir así, existen menos de 300 versiones de Wikipedia en 300 idiomas diferentes. Eso quiere decir que para las 300 lenguas con respecto a las 6.000 que existen en el mundo, es un privilegio tener una versión propia de Wikipedia. Y es el caso de la lengua guaraní. El guaraní, recogendate Wikipedia, a me era Wikipedia, a pepe tembia pope tuisha, hoy tengo pete imitarusu, la bañana neta megua, hoy co ambuete tame, pete inteta mombiri te iba goawi, era Lituania, a pe mitacaria era Sarunas Cincus, Sarunas Cincus, por eso tengo curi y que tu janguaisa Oñemo Puenda, Ako Aña Upevaru Pibe, Wikipeta Imbarete, a Getata Pisavique, a Oyujumarando, Paisa Guaupepe. La extraordinaria labor de nuestro amigo Saruna Cincus, él es lituano, ayudó de una manera pero tremenda a la promoción del guaraní a nivel internacional con la creación de Wikipedia, ya que la función más importante la tiene él al ser el editor de Wikipedia, y creo que es un motivo de orgullo no solamente para él sino que para todos los que amamos y difundimos el guaraní, que un amigo, en este caso lituano, haya puesto 10 años de su vida, de su tiempo, dedicado ese tiempo a la promoción de la lengua guaraní. De casualidad, 10 años atrás buscaba yo informaciones en Wikipedia, tenía que tomar un examen en una facultad y un rato antes había terminado yo de escribir un caso en guaraní, caso por Arejeguá. Apea allá por Parire, que gripe Wikipedia ves el cape marando y coteneva. Buscando la información, al encontrarla, se me ocurrió, no sé por qué motivo, pero decidí intentar editar en Wikipedia en español ese texto de cuento, un cuento popular sobre el Pora. Y, en fin, copié y pegué en una página que abrí y fue el caso. Y bueno, se me pasó una semana después. Al volver a buscar otra información me acordé de aquella cuestión, escribí el nombre del caso Ñamo Perú, y salió la respuesta que a veces siempre encontramos cuando buscamos algo en Wikipedia, y decía la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Llegué a sacarme a Yapo, llegué a Jai, llegué a Ambojera, llegué a Huirajaca, llegué. Volví a hacer lo mismo que la semana anterior, solamente que unos minutos después recibí un correo electrónico y era este amigo comunicándose con nosotros en un mal castellano. Ya después me comentó que él usaba un traductor que tampoco hablaba castellano y me decía un poco más, un poco menos, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español.
y seguido me escribe, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si quiere yo puedo ayudarle a editar, yo soy editor de Wikipedia, envíeme en un archivo adjunto el material y yo le voy a ayudar. Y el mensaje terminaba con la firma de una persona de nombre Hugo, un nombre tan común, un nombre latino, .arg, Hugo.arg. Cuando mirando ARG yo hice un cálculo y decía entre mí, bueno, será argentino, decía. Entonces le respondí diciéndole, apreciado Hugo, me pone muy contento que un argentino, un compatriota latinoamericano, me ayude en esta cuestión de editar este cuento sobre un fantasma, que acá le llamamos Pora. Efectivamente el idioma es guaraní, le puse y bueno, le envié el archivo. Me volvió a responder de una manera tajante diciéndome: yo no soy argentino, no soy latinoamericano, vivo en un país muy distante que a lo mejor ni siquiera conoce, se llama Lituania. Mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Bueno, y allí empieza la relación. Él me pide salir y volver a ingresar. 5 minutos después me encontré con la grata sorpresa de el caso sobre Pora ya editado en Wikipedia y totalmente en guaraní. Allí empieza la historia que unos 60 días después prácticamente llegó a un punto culminante cuando me decía: ya tenemos 60 páginas, si todos los paraguayos quieren morir hoy pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir, decía él en su mensaje. Y bueno, Saruna Sinkus lo único que al final tuvo como premio fue una guampa de Luque, una bombilla, unos cuantos kilos de yerba mate que costó un poco enviar tuvimos que hacer una gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores para no confundir con otra yerba, y fue a parar a Lituania. Y más o menos 15 días después, Saruna Sinkus me envía una foto tomando tereré en Lituania a 20 grados bajo cero. Pero es un poco la historia de lo que es Wikipedia guaraní. Hoy Wikipedia guaraní finalmente tiene 9.000, casi 10.000 páginas y un promedio de 220.000 personas que mensualmente ingresan a Wikipedia guaraní a mirar o a sacar algún tipo de información. Es una fecha muy especial, son 10 años de transitar con este amigo y de haber incorporado mucha información hoy en día sobre la lengua guaraní, sobre la cultura, sobre el Paraguay. Y llegó un momento en que inclusive me decía él: tenemos que ampliar, y fue el momento en que incorporamos biografías de historias de grandes personalidades de distintas naciones. El primero a quien incluimos fue John Lennon, y cualquiera que entre a Wikipedia y pone John Lennon Wikipetá va a encontrar la biografía de John Lennon en guaraní, y haciendo un clic al costado pasa automáticamente a John Lennon en inglés. De allí puede pasar al francés, puede pasar al árabe, puede pasar al japonés y nuevamente volver al guaraní. Y tienen un circuito sobre John Lennon en varios idiomas del mundo. Ese es un poco es un poco la historia del origen de Wikipetá, esta valiosa herramienta que hoy tenemos ya instalada en internet para la promoción del guaraní. Pisa ñamoña penuya, hago con ñanera en Viapuco, ahora de Ponaitepe, a ñaña penuja guaña, en duta con el pura hey, era ahí cosente.